Entonces, yo aquí los dejo durante los próximos días en las manos de un excelente equipo liderado por Henry Agudelo, que está en contacto con ustedes, con Ángelo Rojas, que nos va a abrir el taller, y van a estar en estos días también con Carlos López y con Rubén, ¿cierto? Rubén nos va a acompañar. Rubén Albarracín, que es como el abuelo de la georreferenciación de localidades aquí en Colombia, que ha innovado varias técnicas nuevas que también va a compartir con ustedes. Entonces, les doy a todos una muy cálida bienvenida y espero que les va muy bien en estos días. Gracias. Bueno, buenos días. Mientras solucionamos aquí el inconveniente de último momento, pues muchas gracias por estar aquí, por su interés en asistir a este taller. Todos tenemos como el mismo interés en poder aprender sobre esos temas, pero de parte de nosotros también nuestro interés es aprender de ustedes, de sus experiencias, porque son ustedes los que han estado como más tiempo en contacto con las colecciones. Mi nombre es Ángela, como ya lo indicó la profesora Lauren. Yo soy bióloga egresada de la Universidad Nacional. Desde que me gradué estuve trabajando con datos de colecciones biológicas, principalmente haciendo procesos de sistematización, y posteriormente, hace más o menos un año, estoy trabajando con el asunto de georreferenciación. Vamos a ver, mientras comenzamos. Bueno, en esta primera parte, o antes del refrigerio, vamos a ver una pequeña introducción a lo que es el tema. Posteriormente, pues viene el refrigerio y vamos a hablar una pequeña parte de la organización y estandarización de datos, de cómo deben ser organizados estos datos según unas normas que ya se han establecido a nivel nacional e internacionalmente. Posteriormente estaremos hablando del estándar Darwin Core. Haremos una pequeña práctica relacionada con este estándar. Posteriormente hablaremos de algunas normas generales que son aplicables para la depuración y organización de los datos. Finalmente haremos otra práctica para cerrar la sesión al mediodía y ya pues iremos a tomar nuestro almuerzo. Entonces, este es el cronograma que les estaba comentando. Bueno, sí, gracias. Bueno, cuando vamos a trabajar con datos de colecciones biológicas, siempre estamos enfrentados a hacer una colecta de campo, ¿no? Ya sea personal o porque los datos llegaron a nosotros, pero sea lo que sea, siempre estamos enfocados a consignar nuestras anotaciones en una libreta de campo. Hoy en día me imagino que se deben usar herramientas como más sofisticadas, pero creo que la libreta de campo sigue siendo como nuestra Biblia por siempre, por los siglos de los siglos.
Entonces, desde las colectas antiguas, que de pronto no teníamos los equipos más sofisticados como un GPS, hoy en día sí contamos con esas herramientas y eso es ampliamente valioso porque ya nuestros datos van a tener otra calidad, ya no van a ser como una percepción subjetiva, sino que vamos a tener un dato más preciso. Sin embargo, nos vemos enfrentados a esas colecciones que no tienen buena información geográfica, entonces ahí es donde entra nuestro trabajo como biólogos, como especialistas y también de otras áreas para organizar mejor esos datos y darle una coordenada más puntual. Posteriormente a la colecta pues nos enfrentamos a procesos de curaduría. Cada colección me imagino que debe manejar su protocolo como tal, ya sea para plantas o para animales. La idea es que nuestros especímenes siempre estén como lo mejor curados posibles y sobre todo que podamos tener la información al final de la etiqueta, que es lo que nos va a importar más. Eso sin olvidar que la información que hemos anotado en campo, en libreta de campo, también va a ser muy útil, pero la etiqueta siempre es lo que vamos a cuidar al final de todo el proceso. Entonces tenemos organizadas nuestras colecciones y la idea creo que de todo curador es una colección correctamente curada, almacenada, pero sin embargo estos datos no serían muy útiles si solamente los dejamos almacenados en cajones o en compactadores, ¿no? Entonces nos vemos enfrentados obviamente a generar propuestas o llevar procesos de organización de esa información, haciendo procesos de sistematización y debida validación de nuestros datos biológicos. Usamos programas básicos y quizás conocidos como es una hoja de cálculo en Excel para almacenar nuestros datos. Esto sin olvidar que la información que también escribimos a mano es muy útil en dado caso de que por alguna eventualidad lleguemos a perder nuestros archivos. También podemos manejar Access, no sé si alguno maneja aquí Access. En el caso de la Universidad Nacional estamos manejando Specify, es un programa que ya ha venido con varios años atrás, creo que es una creación de la Universidad de California, de Kansas, y es donde la Universidad Nacional ha almacenado sus datos. Allí permite crear también árboles taxonómicos y también árboles para la geografía de cada registro. Google Refine, esto lo menciono porque en la tarde estaremos trabajando una parte con esto. Es un programa que permite almacenar datos, pero también, sobre todo, permite manipular la información, porque a veces en Excel se nos hace un poco tedioso cuando tenemos gran cantidad de información. Entonces Google Refine permite hacer como esa búsqueda y hacer esas correcciones de los datos sin necesidad de hacerlo como tan tortuoso. Y finalmente, ¿para qué? Y porque el propósito de nuestro taller es estar haciendo procesos de georreferenciación. Creo que nuestras colecciones toman un valor más grande cuando tenemos este registro biológico, no solamente con la taxonomía adecuada, sino también cuando le asignamos una coordenada a cada localidad, que es allí donde va a ser útil para llevar a cabo diferentes procesos de estudios e investigaciones, dependiendo de la pregunta que tengamos. Voy a mencionarles algunas iniciativas tanto internacionales como nacionales. Tal vez aquí se me escapan muchas de las que hay. Si ustedes conocen alguna y quieren participar para comunicarle con el resto del grupo, bienvenida sea la comunicación. Por ejemplo, Manis es una iniciativa de la Universidad de California. Participó también el creador del método Radio Punto, Wisore. No sé si leyeron el artículo que se les pero bueno, es el autor de este método. Es una plataforma que para el campo de la mastozoología ha tenido gran validez porque integra varias colecciones a nivel mundial de varias universidades y pues es muy útil para la consulta de especies de mamíferos, pero también ha sido útil para la consulta de gaceteros para otro tipo de especies, de otro tipo de fauna o quizás de flora también. Conavio es una iniciativa de México, es un instituto que se ha encargado también por almacenar esta información. Es también de libre acceso de consulta, tiene una plataforma muy interesante en cuanto a la información geográfica que maneja para que ustedes también visiten esta página. A nivel nacional, qué pena que no se vea muy bien, pero están las colecciones en línea del Instituto de Ciencias Naturales, quizás algunos de ustedes ya las han consultado y las han trabajado frecuentemente. Aprovecho para comunicarles que este año pues se cambió la página, es una innovación que ustedes ya las pueden consultar, ya está de libre acceso y allí están consignadas las colecciones tanto de flora como de fauna.
creo que aquí hay alguien del Jardín Botánico, la plataforma que se ha venido trabajando no sé hace cuánto, Dieguito. Año y 3 meses, es un bebé todavía, pero es una buena iniciativa para poder consultar nuestros registros de plantas del herbario de Bogotá. También ustedes la pueden visitar cuando lo requieran. Y hablando concretamente del caso nacional, todo esto porque cuando tengamos organizada nuestra información debidamente depurada, sistematizada, georreferenciada, el CIC Colombia, que es la iniciativa del Humboldt, se ha preocupado por almacenar toda esa información. Pues ahí falta bastante trabajo por incrementar, pero digamos que la cosa va bien. A no tener nada, pues ya hay una iniciativa como mucho más real. Y posteriormente, la idea final creo que es para llevar todos nuestros datos al YEVIP. No sé si hay otra iniciativa internacional mucho más grande que el YEVIP, o esta es como realmente donde están almacenadas toda la información, tanto nacional como internacional, y pues es una plataforma muy útil. Allí ya están como algunos mapas con puntos de registros que ustedes también pueden consultar. Y la idea de tener nuestra información, como les decía, no solamente nos interesa que esté como guardada en colecciones, sino obviamente sacarla a la luz pública y de allí poder hacer algunos trabajos. Voy a mencionar 4 trabajos que se han desarrollado, tanto tesis como también trabajos internacionales. Este es el caso de un trabajo que desarrolló el estudiante Gonzalo Pinilla. Es una tesis del año 2013, creo. Su título: Síntesis y análisis de 3 bases de datos de colecciones mesozoológicas en la Orinoquía colombiana, con asesoría de la profesora Laura Enraz. Él entonces consultó 3 bases que fueron las del Instituto de Ciencias Naturales, el Instituto Humboldt, y visitó la plataforma de Manis que les estaba comentando. De allí obtuvo casi un total de 10.400 registros asociados a mamíferos de los 4 departamentos de la Orinoquía colombiana, y la idea era ver cómo estaba esa información, primero haciéndole procesos de estandarización, de depuración. Casi el 95% de los datos fueron georreferenciados en esta tesis a través del método radio punto. También se hizo aquí pueden ver ustedes los datos de las diferentes colecciones, los que ven de aquí para allá, con las siglas que no sean muy conocidas, fueron los datos que obtuvo de la plataforma Manis. Los datos con mayor número de registros fueron del Instituto de Ciencias Naturales, seguidos por el Museo del Smithsonian y posteriormente del Humboldt. De allí se obtuvo un mapa, pueden apreciarlo un poco. Este mapa muestra un mapa de puntos en donde muestran los registros más frecuentes de diferentes especies de mamíferos, donde se aprecia que el departamento de Meta como que ha sido el más muestreado. Asimismo hizo un estudio temporal donde se analizó que los estudios estaban más concentrados entre los años 1980 y más o menos 1900. A partir de ahí pues ya como que la frecuencia de muestreos en estas zonas fue baja. Asimismo, si ustedes pueden apreciar, esos puntos están muy asociados. Las líneas rojas que ustedes ven acá son vías de acceso. Entonces él quiso relacionar cómo esos estudios o cómo esos muestreos estaban asociados a las vías de acceso, encontrando que obviamente cuando vamos a campo estamos pensando más en la facilidad de acceso que de pronto en explorar zonas que son pues muy útiles y que no están muy evaluadas. Posteriormente, este fue mi trabajo de grado, está en proceso de publicación aún, y lo que hicimos con el profesor Hugo fue básicamente coger la información de 4 colecciones, también del Instituto de Ciencias, del Humboldt, de la Universidad Javeriana, de la Distrital, y también se hizo un proceso de depuración viendo la calidad de datos, también viendo cómo las determinaciones estaban bien o mal, sin entrar a hacer comprobaciones taxonómicas, que es otro cuento aparte. De allí se obtuvieron 860 registros, de los cuales 79 fueron georreferenciados, 79 localidades, concretamente hablando de zonas de bosque andino y páramo por encima de los 2.000 metros para el departamento de Cundinamarca. Asimismo se obtuvo este mapa preliminar, mostrando cómo estaban distribuidos los registros
que también estaban muy concentrados en las zonas altoandinas. Hay algunas zonas que también pues no están muy muestreadas. Eso es un mapa muy preliminar y muy básico que en ese momento pues faltaría trabajarlo más, pero es un acercamiento a cómo se están comportando nuestros datos. Y en esta gráfica se muestran cerca de 26 especies de roedores. Alguna de su nomenclatura pues ya ha cambiado hoy en día, y lo que se buscaba era mirar cómo o qué especie estaba siendo más representativa, pero asimismo mirar cómo hacer un acercamiento de esas especies con las zonas de vida, dependiendo si es andino, altoandino, subpáramo. Esto no llega a precisar si la distribución de la especie como tal, pero es un acercamiento de cómo se están comportando nuestros datos. En este trabajo se tomaron datos también de colecciones, pero sobre todo, y el principal componente fue información gris, esa información que no está publicada. De allí se obtuvo también un mapa de registros. La idea era relacionar cómo algunas de esas especies estaban dentro de áreas protegidas, encontrando que de las 27 especies de tortugas continentales, 25 están medianamente representadas, pero solo 15 de ellas están dentro de zonas y áreas protegidas. Entonces ahí es la invitación como empezar a hacer planes de manejo, de conservación, de mirar dónde más hacer búsquedas o cómo ampliar estas zonas o áreas protegidas. Asimismo, en este trabajo se hizo un acercamiento, un modelo de distribución de especies, que pues nuestros datos, y hoy en día como que el boom es trabajar con este tipo de modelos. Y este último trabajo es un trabajo que también pues, se hizo en México, pero con la participación de un compañero, de Gonzalo Pinilla. Fue el primer trabajo que se hizo en intentar como organizar una base de datos a nivel mundial, hablando concretamente de los crácidos, que como ustedes saben son aves que están altamente amenazadas en la mayoría de países donde se encuentran distribuidas. Entonces, la base de datos, si ustedes pueden consultar el artículo, ahí está la base de datos por si tienen interés de echarle una revisada. A través de la búsqueda de información se obtuvieron casi un total de 22.800 registros, pero 100 de ellos no contaban con una buena calidad de información o con una que permitiera georreferenciarlos, entonces tuvieron que ser eliminados, pero un volumen de 22.700 creo que nos da una luz para empezar a hacer una potencial distribución. Aquí en este mapa son los 22.700 registros de cómo estaban presentes a nivel de Centroamérica y parte de Sudamérica. Y finalmente se quiso hacer un cruce de información con algunas áreas protegidas o con zonas de alto valor ambiental. Entonces son trabajos interesantes, tal vez ustedes tengan o se hayan enfrentado a hacer este tipo de investigaciones. Con respecto a lo que les decía, las iniciativas, no sé si en este momento quisieran como comentarnos de pronto alguna iniciativa que ustedes manejen en sus universidades o colecciones, no solamente a nivel nacional, sino... ¿Nadie? Bueno. Yo había aquí puesto el cafecito, pero creo que todavía estamos temprano para ello. Sí. Vale, entonces vamos a continuar. No sé si hasta ahora todo ha sido medianamente claro o alguna pregunta. No, están muy callados. Me asusta que estén tan callados. Bueno, para entrar en tema entonces vamos a hablar acerca de la organización y estandarización de datos, la importancia que representa esto cuando tenemos nuestra información. No podemos enfrentarnos a procesos de georreferenciación sin antes hacer una debida organización de los datos. ¿Por qué? Porque nuestros procesos de georreferenciación son algo tortuosos a veces y nos vamos a demorar más si no tenemos debidamente la información como corregida, tanto en ortografía, tanto en toponimias y todo este cuento. Yo aquí quiero lanzarles una pregunta. ¿Cómo ustedes creen que deberían estar organizados
y estandarizados estos datos. No sé, de lo que nos hemos enfrentado como a diario o en nuestros trabajos. Localidades. Dime. Por localidades, digamos. Por localidades, pero ¿cómo? Exacto. ¿Alguien más? Bueno, entonces sí, básicamente pues la idea es hacerlo de una forma jerárquica, ahorita vamos a tocar ese tema, y la idea de organizar nuestros datos principalmente es poder reducir esa cantidad de información de la localidad que vamos a procesar y que a veces no nos es tan útil. Y es algo muy importante también llegar a evitar la duplicidad en cuanto a los IDs, que usualmente sabemos que lo más importante en nuestros datos es que cada registro cuente con un número como una cédula para nosotros, ¿no? Entonces la idea es evitar esa duplicidad y eso es muy importante que se pueda curar desde los procesos de sistematización, desde el momento mismo que estamos ingresando nuestra información. No solamente dejar pasar los errores y como decir, ay, después los corrijo, no. Es el momento de corregirlos porque después nos vamos a enfrentar con una cantidad de datos y pues va a ser como un poco más perezoso para nosotros hacer los procesos. Entonces, para comenzar, es muy importante mantener siempre esa información original tal como la recibimos o tal como la estamos almacenando, que la guardemos en un archivo aparte. Que ese no lo toquemos, que le pongamos un nombre, no como tesis 1, tesis 2, tesis final, no. Un nombre que nos acordemos que esos son nuestros datos originales. Y en el mismo archivo donde vamos a trabajar es conveniente crear campos nuevos. No llegar a borrar la información, sino ir creando campos nuevos para ir consignando toda esa información que pertenece tanto a la localidad como la que no pertenece a la localidad. Para ello entonces se ha establecido a nivel mundial un estándar que se denomina Darwin Core, tal vez ustedes ya lo han escuchado. Básicamente lo que propone es que la información cuando esté estandarizada pueda ser intercambiada con otras iniciativas internacionales y sea como un mismo lenguaje hablando todos. Esto facilita obviamente la interpretación y el uso de la información que se va a generar durante la georreferenciación. Que no se vea muy bien, no hay forma de... Acércale. No. Listo. Esta tabla nos está indicando como las 7 categorías por las cuales el Darwin Core se basa. Más adelante les voy a pasar una guía del estándar Darwin Core para que ustedes lo puedan consultar. Ahí están las definiciones para cada uno de estos y los elementos de cada una de estas categorías. Ellos clasifican la información básicamente en lo que se refiere al elemento de registro, que es lo que está relacionado como a la fuente de datos, de qué colección proviene, o si es una colección propia, pues también allí es donde se consigna esa información. Información asociada como tal al registro biológico, que está relacionada más a datos biológicos en campo, por ejemplo, observaciones de comportamiento o observaciones de sexo, de tallas, medidas, bueno. El evento básicamente nos habla de los protocolos y las metodologías de muestreo que utilizamos, ya sea para el caso de plantas o para el caso de fauna, y aquí también es importante consignar la fecha y la hora, como ustedes tal vez lo vieron en los estudios que yo mencionaba, se pueden hacer estudios multitemporales y esto pues nos da una muy buena información, entonces es importante consignar la fecha y la hora en el cual fueron colectados, se hicieron las colectas. La ubicación, que es básicamente en lo que nos vamos a enfocar en estos 4 días, que está hablando de la geografía y las descripciones de la localidad y datos espaciales asociados a nuestro registro. La identificación, como les mencionaba, el ID, que es nuestra cédula, y asimismo que busca pues como enlazar tanto la taxonomía como la geografía. El taxón, donde se van a consignar las informaciones tanto de nombres científicos y también nombres comunes. Aquí a uno le da como espacio también de ir almacenando cómo la información taxonómica ha cambiado a través del tiempo, entonces esa información original, por eso les digo que es muy importante guardarla y no borrarla, porque pues para nosotros es importante ver cómo una especie está cambiando taxonómicamente.
También se pueden dar tal vez explicaciones de por qué son nombres comunes o asociarlos a alguna región en particular. Y el contexto geológico, bueno, creo que en nuestros datos de campo pocas veces nos preocupamos por tomar esos datos geológicos, pues tal vez porque no contamos con insumos e instrumentos adecuados, pero pues el Darwin Core también lo propone como uno de los elementos a organizar. Como ya les decía, por la ubicación, y nuestros ejercicios pues, van a estar enlazados directamente a la ubicación geográfica. Entonces, creo que vamos a continuar y al final lanzamos este ejercicio con el otro, ¿vale? Para hablar concretamente de la estandarización, entonces tenemos que tener muy presente qué es localidad. La localidad se define como la descripción exacta donde fue colectado cierta planta, cierto animal. Usualmente se refiere a aquellas descripciones que van por debajo de una entidad administrativa superior, ya sea departamento, bueno, país, departamento, municipio, vereda, corregimiento. Para saber cómo está, digamos, organizada nuestra información geográfica, más adelante les voy a mencionar algunas herramientas, pero es bueno que tengamos en cuenta que deben haber campos para el país, para el departamento, para el municipio y para lo que es concretamente una vereda o un corregimiento. El DANE en algunas veces toca a lo que son corregimientos y veredas como municipalidad, para que lo tengamos presente, ¿vale? O también allí se almacena lo que son las inspecciones de policía que todavía se manejan, pero pues esto usualmente hablándolo de registros históricos que tienen como esa descripción de inspección de policía. Entonces, esa es la definición de localidad, toda descripción que va por debajo de una entidad geográfica superior y que es el punto exacto de colecta. Entonces, una vez reconocemos como la información asociada a la localidad, es muy importante empezar a sacar aquellos elementos que no hacen parte de la localidad, como es el hábitat, si son áreas protegidas, la información referente a latitud, longitud, comentarios de la especie, toda esa información que en el Darwin Core yo les decía que iba como separada por campos. Entonces, una vez separemos esa información, ya nos podemos concentrar en lo que es concretamente la localidad. Para esto es muy importante siempre, como lo decía la compañera, guardar una jerarquización de los datos, siempre de lo general a lo más específico. Siempre teniendo en cuenta esto para todos los campos que estemos manejando, ya sea en la entidad geográfica superior, en las entidades administrativas. Aquí es donde yo les digo que es muy bueno consultar la DIV o la del DANE, que es allí donde están almacenadas como las categorías de municipios y municipalidades. Los accidentes geográficos también los podemos organizar de mayor a menor, las rutas, los afluentes hídricos y las áreas protegidas. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo de cómo posiblemente podrían organizarse, es un ejemplo muy sencillito de cómo sería la jerarquización de esta localidad. ¿Alguien podría decirme cómo creen que quedaría? Al azar. Tomás. En la vía a la laguna, laguna del Manzano, pero el Manzano sería ese Manzano. Listo, entonces. Una casa, una finca. Entonces es bueno porque aquí ya empezamos a mirar, bueno, ¿qué es el manzano? Porque usualmente nuestros datos siempre notamos como nombres hacia el azar y uno, pucha, ¿qué era eso? Entonces es ahí cuando tenemos que llegar a hacer consultas como ayudándonos de herramientas de internet o el diccionario geográfico. Entonces, ¿ustedes qué creen que es el manzano? Sí, una vereda, no, eso no una vereda. O una finca. Entonces tenemos que llegar a hacer esa búsqueda puntual de qué es el manzano.
Entonces ya una vez hayamos consultado nuestras bases de datos, qué pena, se me olvidó la pequeña parte de la... Entonces tenemos nuestra localidad, el departamento pues va a ser Cundinamarca. Si buscamos la calera, pues para los que no sean de Cundinamarca es un municipio del departamento de Cundinamarca. La vereda entonces ya sabríamos que es el Manzano, y la localidad como tal quedaría así, en el kilómetro 8, vía la Laguna Verde. ¿Sí? Qué pena ahí por el olvido de la otra parte del tiempo. Otra norma es el uso de comas. Esto es muy importante porque usualmente cuando estamos escribiendo siempre ponemos punto, 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 punto. Aquí vamos a evitar el uso de puntos, así sea al final de la frase también. Entonces las comas siempre nos van a ser útiles para separar los referentes espaciales. No usar dos puntos, no usar punto y coma, no puntos suspensivos. Tal vez los puntos son muy recomendados para el uso de siglas, que también es permitido el uso de siglas, pero si son institucionales, no las que nos inventemos nosotros. Las comillas son útiles para hacer como comentarios textuales del colector. Si realmente encontramos, por ejemplo, en nuestros datos de campo como Tibacú y Cerro no se ve, no hay nada que hacer, toca ingresar la información así porque fue una percepción del colector que seguramente no vio el nombre del cerro o nunca pudo saber cuál era el cerro. Entonces solamente es válido para ese tipo de citaciones. Los paréntesis son muy útiles para hacer aclaraciones. Por ejemplo, si tenemos un ejemplar verbario, por ejemplo, donde la información de la etiqueta no es legible, a la hora de ingresar nuestros datos y estar haciendo la depuración, se tiene que ingresar esa información. Río Blanco, 15 kilómetros al sur de... No se puede ver, entonces ponemos etiqueta ilegible. El uso de mayúsculas, recuerden que cuando estemos trabajando nuestros datos siempre es importante cuidar la ortografía, la sintaxis, las toponimias, y para eso tenemos que basarnos, como les decía, en herramientas informáticas que ya pues como que nos dan una luz de cómo están organizadas estas entidades. Entonces el uso de mayúsculas, cuidar eso. Por ejemplo, Cundinamarca, pues sabe que Cundinamarca va con inicial mayúscula. Por ejemplo, esa es otra vereda, el remanso del Patriarca. Primero hay que verificar si el remanso del Patriarca, cómo van las mayúsculas, y no ponerlas porque se me da la gana, seguir unas normas. Hay otro ejemplo aquí, entre Chuscales y Sueva, Río Guavio, porque es importante que cuando estemos estandarizando nuestra localidad, siempre comencemos con mayúscula. Río Guavio, entre Chuscales y Sueva, cuidando también esto, las mayúsculas. El uso de abreviaturas se debe evitar. Usualmente para también ahorrar tiempo usamos ese tipo de siglas: corregimiento, departamento, hacienda, apartamento, quebrada. Entonces es importante que evitemos el uso de estas abreviaturas. Y aquellas localidades que no tengan información, que por ejemplo son localidades que nos enfrentamos a que solamente está como el municipio y departamento, en el campo de localidad siempre tenemos que adicionar que no hay datos. Oye, yo tengo una pregunta con respecto a las tildes. ¿Tú recomiendas entrarlas o no? Sí, las tildes siempre tienen que ir de acuerdo a como lo hayamos consultado antes, pero siempre tienen que ir. ¿Alguien más? Hay una pregunta sobre el uso de abreviaturas. Pues aquí estamos enfocándonos ya en el proceso de estandarización de la información digital, pasando de formato WC o alguna cosa. Pero estamos pensando también en la información de lo que son las etiquetas. Realmente en etiquetas no hay tanto espacio. Cuando hablamos de etiquetas orgánicas, ni mucho menos cuando hablamos de etiquetas de material líquido, en donde se tiene que usar de alguna manera, tratar de optimizar el mismo espacio. En esos casos, ¿qué sería? Tener esa información original y al traspasarla haciendo la expansión de todo lo que son esos. Sí, tú mismo te contestaste. Sí, obviamente por etiqueta sabemos que a veces por cuestión de lo que tú dices, de espacio y eso, tenemos que usar el uso de las abreviaturas, pero cuando estemos trabajando nuestros datos ya como tal en nuestro archivo de Excel, que es lo más común, sí, lo ideal es expandir esa información y, como les decía, pues siempre guardar la información original. Dentro del formato de AdWord existe una
una casilla que se llama localidad original. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, lo que dijo Diego, en la etiqueta, esos recortes de abreviaturas, uno puede poner en la columna de localidad original todo lo que dice en la etiqueta, y en la localidad estandarizada sí nos podemos ampliar en la imagen, en la descripción de la localidad. Entonces, ahorita si quieren podemos mirar más o menos algo de Darwin Core, donde te gusta la página, para que vean como todos los campos, y ahí le dice a uno qué campo y cuál es el significado de ese campo, para que ustedes también tengan pues como idea de cuando hacen la olla hablando sobre Darwin Core. Las áreas protegidas, que es un tema que como investigadores siempre nos preocupa un poco y donde usualmente hacemos a veces nuestros muestreos, también es muy importante documentarles. Pero ¿cómo se va a hacer esto? En el Darwin Core también hay un campo aparte para las áreas protegidas. Por ejemplo, tengo el Parque Nacional Natural Sumapaz. Como ya he creado el campo de áreas protegidas, lo que recomiendan es llevar el nombre del parque. En este caso sí se acepta el uso de abreviaturas porque son institucionales, Parque Nacional Natural, y se va a colocar en el área protegida Parque Nacional Natural Sumapaz, y en el campo de localidad estandarizada se indica que hay un área protegida. ¿Sí es claro? Ahora bien, si de pronto el parque o el área natural hace parte como tal de la descripción, por ejemplo, que diga 22 kilómetros, no sé, del parque, o que sea muy importante que el nombre del parque esté dentro de la localidad, se consigna igualmente en la localidad como tal, pero igualmente en el área protegida se deja el nombre del parque. Eso nos ayuda mucho cuando estamos haciendo los procesos de georreferenciación. Si yo quiero saber, bueno, saquemos primero los de parques nacionales, hago simplemente un filtro y empiezo a depurar la información, a georreferenciar por esa parte. Lo que les mencionaba, entonces, las siglas para áreas protegidas son permitidas. Hay que hacer una correcta investigación de cuáles son las siglas y no nos vayamos a inventar por ahí otras cosas. Las que no son permitidas son de aquellas áreas que a veces no son como tan, ¿cómo les digo?, que legislativamente no son denominadas como áreas protegidas, ya sea como el parque de mi casa o no sé, ese tipo de cosas, pues no llevan siglas. Y asimismo, las siglas para instituciones, lo que les mencionaba anteriormente, hay también que hacer la consulta adecuada de cómo es que son esas siglas y no irnos a inventar información, cuidando los puntos. Las medidas de distancia, que también es un dato muy importante en la mayoría de colecciones, están basados en el Sistema Internacional de Unidades. No es permitido como el famoso kilómetros o metros con puntico, no. La idea es que unifiquemos nuestra información y la estandaricemos con base a esos criterios del Sistema Internacional de Medidas. Las orientaciones, otro dato muy válido en nuestras anotaciones, que principalmente estamos como más enfrentadas a estos tipos de descripciones con colectas de años anteriores, cuando se orientaban como hacia al ojo y con algún grado de inclinación. Entonces, las orientaciones, cuando las estamos consignando, pues en el caso colombiano usamos oeste con la O, este, bueno, ese tipo de cosas, norte, bueno. Pero la idea es que también haya una rigurosidad en esos datos y utilicemos esas letras que se usan pues en el sistema de north, west, est, para unificar los datos, porque a veces podemos encontrarnos con una coordenada y una O, pero también nos quedó pequeña, entonces no sabemos si es un 0, entonces la idea es unificar esa información. La elevación, se recomienda mantener los datos originales, como ya lo hemos reiterado siempre, mantener los datos originales, no llegar a hacer conversiones porque eso nos puede alterar nuestros datos. Hay que verificar que no estén invertidas, porque sabemos que tomamos una altura máxima y mínima y pues a veces por el afán invertimos la información, y en esos casos cuando tenemos solamente un valor de altura pues se consigna tanto la altura máxima y mínima como el mismo valor. En las coordenadas, que es
como el patrón de muchas localidades y que nos permite como hacer una rápida verificación y georreferenciación, también es importante mantener los datos originales, ya sea que estén como en coordenadas hexagesimales o decimales. Ese tema de coordenadas lo vamos a tocar más adelante en algunos conceptos cartográficos, pero aquí es importante tener en cuenta que si son sexagesimales siempre lleven nuestro norte, oeste, o dependiendo de la orientación, y que si son decimales siempre cuidar los positivos y los negativos para indicar latitud y longitud. Asimismo es muy importante que cuando estemos almacenando nuestra información tampoco vayamos a hacer una troca de latitud con longitud y viceversa, porque se nos vuelve un sancocho de puntos. En cuanto al idioma, se recomienda traducir al español, pues en el caso concretamente colombiano, lo más cercano posible a la descripción original, cuidando que algunos nombres propios ustedes saben que no tienen traducción, entonces hay que verificar, por ejemplo, Freshwater, entonces se verificó que si es así, entonces lo dejamos como tal así. O también manantial, también del manantial, cuidando ese tipo de cosas, pero la idea es que hacer una transcripción lo más cercana posible a la original. En cuanto al uso de conectores, son ideales para complementar aquellas localidades que a veces no tenemos como con mucha información. Usualmente cuando anotamos cosas como así, Silvania-Fusa, entonces ahí es permitido el uso de conectores para designar entre, que siempre el entre va a preceder como la entidad principal o la primera entidad, y el i para complementar las dos entidades. Y para aquellas localidades históricas que nos vemos enfrentados la mayor parte del tiempo con esos datos, es muy importante mantener los nombres originales, no llegarlos a cambiar, pero obviamente a la hora de referenciar yo tengo que verificar cómo esas divisiones político-administrativas ya cambiaron en el tiempo, ¿no? No nos vayamos a quedar como, es que no se puede referenciar, no. Hoy en día pues ya existen gran cantidad de bases de datos y de información cartográfica que nos permiten ver cómo ha cambiado esto, pero es importante que los nombres sí los mantengamos como tal. Bueno, entonces creo que así. Vamos para el ejercicio. ¿Qué hora es? Yo prefiero seguir. ¿Ustedes también? ¿O quieren tomar el...? ¿Sí, no qué? ¿Seguir? ¿Para? Vale, entonces continuamos y al final hacemos listo, entonces como algunas recomendaciones, bueno, no sé si con relación a las reglas que yo les di tengan alguna pregunta. Para el caso de lo que son vías, carreteras, caminos reales, las NPI están estandarizadas en alguna palabra, manejando todavía. Bueno, en ese también toca hacer como una consulta y ver cómo hoy en día se están nombrando. Si una vía que antes, si un camino real cambió a vía, lo indicado es que hoy en día pues se estandarice como vía tal, pero como igual tú sabes que tiene su información original, entonces por eso siempre es importante hacer como la consulta de todos los nombres que nos encontremos. También cuando tienes un caso, aunque yo creo que eso lo veremos en el ejercicio, no sé si acá lo mismo que si el otro en los factores de vía de atracción en 22 kilómetros o 22 kilómetros de atracción, en este caso, ¿serían la misma localidad? Es la misma, y ahí entra nuestra subjetividad como tal. O sea, nosotros siempre guardamos esa jerarquía, pero también en ese sentido es como de acuerdo a nosotros también nos suene mejor, por decirlo así, pero sobre todo de cómo nos facilitaría más el proceso de georreferenciación. Entonces básicamente tenemos que estar pensando en eso. Sí. Yo siempre tenía una con respecto a la ubicación de los ríos en el general, porque muchas veces son mucho más grandes que la entidad administrativa más pequeña que haya, pero no se llevan al principio, al final. Por ejemplo, no sé, Puerto Río, Antioquia, Río Magdalena. Entonces, si va primero el río, o Puerto Río, o la vereda. Bueno, en ese caso, si es de lo más general, es más específico, en teoría debería ser pues el río, porque es lo más magno.
pero también esto está asociado y como de acuerdo nosotros organicemos nuestra información, está asociada a la información cartográfica, por ejemplo. Más adelante lo vamos a ver, pero usualmente en un sistema de información geográfica nosotros organizamos punto, línea, polígono, ¿no es cierto? Entonces eso también nos permite, si en ese caso, ¿tú cómo buscarías, por ejemplo, la localidad? Yo preferiría Puerto de Río. Puerto de Río. Entonces, por eso le decía a Diego, ahí entra a jugar nuestra subjetividad. Yo sé que estas normas de jerarquía pues son muy, muy ideales, pero a la hora cuando estamos ya enfrentándonos en los datos, pues tenemos que manejar un poco también ese concepto de, bueno, ¿cómo a mí me quedaría mejor? Si guardamos la jerarquía, lo vuelvo y te digo, lo más magno que sería el río, pero río tal vez al municipio, pero en tu caso yo también buscaría primero por el municipio y ahí sí me desplazaría al lugar más cercano del río. Las inspecciones y los corregimientos entran también dentro de las inspecciones y corregimientos entran dentro de localidad. Ah, localidad, no, lo que te decía, la localidad siempre está referida a aquellas descripciones muy puntuales del sitio, por ejemplo, 4 kilómetros al este de no sé quiéncito, o vía no sé quiéncita, o entre dos puntos de localidades. Siempre ten en cuenta que la localidad es la descripción que va por debajo de todas esas entidades geográficas superiores. Cuando digo entidades geográficas superiores nos vamos hasta ese tipo de cosas, inspección, corregimiento, porque en el Darwin Core tú tienes establecido campos para departamento, municipio, corregimientos, veredas, inspecciones. Eso se colocaría en Exacto. municipio Calvario, inspección San Francisco. Exacto. Si la localidad, la finca. Y en caso, pues que a mí me ha pasado, cuando estoy consultando la base de datos de colecciones biológicas de la Nacional del COL, en la etiqueta aparece una cosa, pero en la información que está digitalizada aparece otra. ¿Uno en cuál confía? Pero varía en cuanto a que organización. Varía sobre todo en la localidad, que es lo más importante. Entonces me ha pasado que en la etiqueta dice, bueno, municipio Cubarral, páramo Sumapaz, pero a la hora de ver la información que está digitalizada me muestran otra información que no está. Ya se hizo el proceso en la etiqueta. ¿Y están referenciadas o...? Sí, exactamente. Bueno, si por ejemplo en este caso concreto hay una traslocación de información, o sea que no corresponda a la original para nada, sería bueno avisar porque hay un problema ahí de cruce de datos, pero usualmente lo que hacemos acá es cuando estamos sistematizando la información se ingresa al original, cuando vamos a hacer un proceso de georreferenciación a veces ya tenemos en cuenta, o a veces no, siempre tenemos en cuenta o procuramos tener en cuenta este tipo de normas. Entonces, si tú ves algún cambio pero que esté asociado a la localidad original, te diría yo que confíes en la que se cambió, porque es sobre la cual se está georreferenciando en útiles. Y pues también cuando tenemos localidades con coordenadas originales, también se hace una verificación, eso lo vamos a tocar más adelante, pero también se hace una verificación de esas localidades. Por eso es que a veces uno encuentra la localidad original con una coordenada, pero fue georreferenciada con otra y uno, ¿qué pasó ahí? Pero si ya está georreferenciada con una fecha más reciente, pues hay que creerle a la georreferenciación. Por ejemplo, pues yo tengo dentro de lo que estoy trabajando en mi trabajo allá, tengo ese caso que dice en la etiqueta 10 kilómetros vía Barranca Bermeja a 10 leguas del ferrocarril del Atlántico. Y por ejemplo me corrigieron eso en el texto, leguas, kilómetros, y de hecho no es una etiqueta muy antigua como para que uno diga, bueno, cuando eso medían en leguas, es como a inicios de los 90. Entonces ahí uno deja, convierto las leguas a kilómetros o dejo así. Pues según las normas dice que no hay que convertir esas distancias. Dejo las dos. Dejarías las dos y en el estándar Darwin Core también indica que hay un campo para hacer comentarios anexos a esa localidad. Entonces, en tu caso, si yo fuera a georreferenciar 10 leguas, creo que no lo haría. Y yo haría la salvedad que georreferencié sobre los 10 kilómetros, teniendo en cuenta que va a haber una incertidumbre de ese valor. Pero siempre hacer esa salvedad.
pero personalmente yo tampoco lo traduciría. O sea, lo dejaría así porque, sí, no sé. ¿Alguien más? Higuito. Ven, para el tema de algunas entidades, digámoslo, nombres de fincas, tiendas, avisos de propaganda de Coca-Cola, ¿no? Que se ponen en localidades que hemos visto acá. ¿Qué están haciendo? ¿Las están usando también como fuente para la referenciación? ¿O, de acuerdo a lo que tenemos de esta, las dejamos como información anexa? Personalmente, yo las dejo en la localidad y también hago la salvedad. Si yo puedo ubicar la tienda de don Pedrito donde se tomaron la cerveza, yo anoto, o sea, sería muy ideal encontrar esa tienda, pero sabemos que la cartografía muchas veces es deficiente en esos procesos. Yo la dejaría en la localidad, pero igualmente haría la salvedad, que no se fue posible encontrar la tienda, que solamente se referenció hasta la vereda o hasta el punto más cercano, haría esa salvedad. Bien. Tú decías que hay veces que hay productos de los que no se tienen información. Entonces, por defecto, una variedad más sin datos. Puede utilizarse después, no aplica. Lo más recomendado es cosas secundarias y sin datos financieros. Sin datos. ¿No hay un estándar de datos faltantes en la UNCOR? Siempre se asigna como sin datos, pero no hay. O sea, no. Se recomienda dejarlo así, sin datos, o sea, no poner D mayúscula, sino siempre como almacenarlos. Y ahora, bueno, muchas veces las bases de datos no tienen unos atributos específicos. Si estos atributos específicos no están en estos primeros que funcionan, uno debería tener una base de datos alterna con estos atributos, o uno podría crear más atributos. Creo que están hablando de la posibilidad de crear campos que a veces sean muy importantes. Ellos en la guía ahora más adelante la vamos a ver, ellos han hecho cinco como principales, que son como el ID, el nombre de la especie, que lo pueden sacar. Pero ese tipo de cosas habría que ver que también con ellos tratan de contar. Así son la mayoría de cosas que pueden ver. Si no está, sería recomendable que lo que no base de datos. No es empezar a manejar bases enteras, sino y para nosotros es difícil separar la localidad de Bogotá del municipio, las de las demás entidades. Entonces, digamos que si uno dejara en el atributo de taller, como tú estás mencionando, la localidad de Bogotá, que sea Santa Cruz, aquí en y luego la otra información, cuando vaya uno a mirar un reporte, va a ser información asociada a los usuarios de localidades, los materiales que deben de tal localidad de Bogotá, y eso no especifica un poco también la distribución de las estrellas. Entonces, en ese caso, yo podría crear una específicamente para la localidad de Bogotá, hablando de esa división. Si es, por ejemplo, la localidad de la municipalidad, tal vez como algunos de los comunidades grandes, se podría poner en este caso en municipalidad, no en municipalidad, que se puede poner en el nombre de la comunidad, sí, para inglés. En el caso de que, por ejemplo, existan varios sistemas de georreferenciación, por ejemplo, dados minutos y segundos, digamos, los datos originales los dejo intactos, pero en el momento de hacer la georreferenciación, ¿debo hacer algún tipo de cambio entre los sistemas de coordenadas o los puedo dejar en cualquier sistema? Ahí la pregunta, si tú, sí, obviamente tienes que guardar esa información original, si es un dato, por ejemplo, un dato de Bogotá. Si hoy en día vas a referenciar nuevamente, tienes que anotar ese dato y referenciar de 2024. Igual es comentar la referenciación de referenció, se cambió, se convirtió, y tal, porque a veces con el dato también está asociado a un instituto. Es decir, bueno, la original.
Bueno, lo que Ángela les contaba de Darwin Core es una iniciativa que tuvieron varias personas y varias entidades y lo formaron como un estándar. ¿Para qué? Para que cada campo que tengamos en una base de datos tenga un significado y sea igual. Porque muchas veces tenemos en nuestras bases de datos, por ejemplo, la fecha. La fecha en algunos lados comienza año, mes, día, en otros día, mes, año. Y en algún momento empiezan o tienen los separadores como slash o como el guión. Entonces el estándar te dice cómo debe ir cada campo. Entonces ustedes pueden ingresar a twg.org. Allí les van a mostrar como los términos de referencia de cada campo. Entonces vamos a ver un poquito. Entonces cada ítem tiene varios subítems, donde por ejemplo en la localidad nos va a decir todos estos subítems de esa localidad. Para quienes manejan por ejemplo Specify o en Brams, uno puede buscar por ejemplo el subítem de localidad. Y como les estaba diciendo, la localidad original nos dice una definición y cómo posiblemente uno pueda asociar como un ejemplo a la localidad original. Todo este estándar lo que hace es que podamos compartir nuestros datos, o sea que nuestros datos sean limpios para que, por ejemplo, en los casos como le mostró Ángela, podamos trabajar con una homogenización una homogeneidad de datos y así poder hacer nuestras búsquedas o nuestras consultas o nuestras investigaciones con los mismos datos y no tener que matarnos transformando, modificando, que muchas de esas transformaciones y modificaciones alteramos los datos de otras bases de datos. Entonces, pues podríamos ir mirando pues el gran número de ítems que Darwin Core maneja. Colombia tiene como 3 o 4 datos que serían como los obligatorios para uno poder compartir datos en el IPT con ellos. Pero pues como ustedes ven es un montón de datos en cada ítem. Gracias, me sentí llegando al cielo. Bueno, entonces, pues si quieren, pueden ir mirando esa página, ir mirando cada ítem. Eso nos da un espacecito para poder hacer entrega de unas cosas y darle tiempo a refrigerio. Entonces, de pronto pueden ir buscando como esos datos que ustedes manejan en cada una de sus entidades. Y de pronto ir mirando cómo, por ejemplo, a nivel de fechas o a nivel de localidades, que para Darwin Core, qué es el número de catálogo o qué es el record number. En el ICN, por ejemplo, en el herbario, se manejan dos tipos, que es el número de catálogo y el número de catálogo alternativo. El número de catálogo alternativo en Specify lo tenemos como el código de barras, mientras que el número de catálogo es el sello de herbario. No en todas las colecciones está implementado, en entomología no, solamente, o sí, solo código de barras, y en arañas todavía no hay código de barras. Pero pues, ¿por qué se maneja esto? Porque, por ejemplo, con el código de barras, como digamos son más costosos poner un código de barras o mandar a hacer un tiraje de código de barras, entonces cada curador tiene como la opción de si quiere ponerle código de barras a cada voucher, y así pues lo ponen X casillas.
Entonces, si quieren, pueden ir visitando. La vamos a entregar, por favor. ¿Sí? No, eso no puede volver a repetir. Ok, ustedes pueden buscar en Google T o Darwin Core. Ya estamos ahí. No, ¿qué es cierto? Bueno, la dirección sería de... No, pero lo que queremos es cómo entraste a ese otro. Ah, bueno. Ahí estamos, bájale. Sí, uno le pone en los términos. Ah, no sé, entonces tú estás... O si quieres... A ver. No, pues es el link para el otro sitio que puedes entrar con... No tengo internet. ¿No? Pero tú puedes... No sé si todos alcanzan a ver ahí en rojo y en negro, hay una dirección de Google. ¿Sí la ven o la...? ¿Sí? ¿Sí? En el tablero. ¿Sí se ve o la pongo más grande? Si se ve, o Ángela la puede poner en el video más bien. Ahí van a encontrar, pueden descargar como el cronograma que hemos pensado pues como para el taller. La guía de CIP Colombia sobre cómo ellos ven el Darwin Core. Y hay otra cosa que en la tarde podríamos descargar. Si quieren lo pueden descargar los archivos que hay para no tener que volver a abrir en la tarde pues el Drive. Aquí en la presentación está para que la puedan copiar. Es el acceso al Drive para compartir unos archivos. ¿Sí consiguieron? Listo. Como le decía Henry, ahorita nos vamos a enfocar en la guía del estándar Darwin Core. Es una guía, como les decía, que el CIP Colombia sintetizó para pues consulta más rápida. Ahí están igualmente definidos los elementos. Ustedes pueden igualmente seguir consultando la página del Darwin Core y pues guiarse por esta guía sintetizada y pues en español. Y también ahorita vamos a descargar el ejercicio que es lo que vamos a desarrollar hasta el mediodía. Pero antes de eso, entonces, continuando con... Por aquí nos habían quedado las cosas pendientes. Les mencionaba entonces como algunos consejos, pues tal vez muy básicos, pero que realmente son importantes para manejar nuestros datos. Siempre entonces organizar y estandarizar las localidades por región, departamento y municipio, porque eso también nos permite a la hora de georreferenciar y hacer consultas. Por ejemplo, si yo quiero consultarme en la región andina, saber cuáles departamentos están allí, o por departamento mirar cuáles municipios voy a georreferenciar primero, con el fin de no estar haciendo procesos repetitivos. Esto me permite obviamente seguir haciendo correcciones a lo largo de mi proceso de georreferenciación, porque usualmente vamos a tener que hacerlas cuando ya hagamos la asociación de la localidad con la cartografía, y me permite pues hacer un poco más dirigente el trabajo sin complicarme un poco más.
Verificar siempre la ortografía de las toponíneas. Eso es muy importante porque a veces encontramos municipios o entidades, no tanto municipios, sino entidades o accidentes geográficos que pueden estar compartidos entre municipios y departamentos. Entonces, primero, siempre verificar esa ortografía, esas toponíneas, que esa asociación accidente geográfico, municipio y departamento sea la correcta. Y en el caso cuando encontremos datos inconsistentes, que a veces no son georreferenciables o que hay una confusión, por ejemplo, si encontramos entidades con 2 municipios que no nos permite establecer si es en un punto medio o hay la localidad está contenida en otro departamento que no corresponde, es importante ir a nuestros datos originales y, si es el caso, ir a nuestras etiquetas, ya sea del herbario o del grupo de fauna con el que estemos trabajando para verificar eso. Algunas herramientas útiles que tenemos acceso es el Google Earth para hacer consulta de algunas entidades geográficas. Google Maps también nos da una buena luz y a veces nos permite obtener coordenadas si en el caso no encontremos con la cartografía que estemos manejando. Y también, no se ve mucho, pero lo que me mencionaba de la Divipola, que es la base de datos que el DANE ha conformado para establecer cuáles son los municipios, cuáles son esas municipalidades, cómo están escritos, cómo es la forma correcta para poder sistematizar la información. Otra herramienta muy útil es el diccionario geográfico del IGAC. Este está en línea, si quieren también pueden consultarlo en sus computadores. Pueden poner en Google Digeo y les aparece el primer link. Ahí está el diccionario para consulta libre. Entonces la idea es que uno, cuando ya está aquí en la página principal, entra a buscar. Ustedes lo pueden ver mejor en sus computadores, pero la idea es que cada uno busca la entidad. En este caso yo quería buscar Osetá, que es un páramo. Si yo sé dónde queda, en Boyacá. Si llego a saber la información del municipio, también la puedo ingresar, en este caso en Monguí. Si no sé la información del departamento del municipio, igual él me arroja todos los resultados aquí posibles. Y en esta parte de acá pueden ver una pequeña descripción del lugar, tal vez el origen o la ubicación. No, lo único que pienso que le falta a este diccionario es coordenadas geográficas, porque de resto pues ha sido como muy útil. Otra herramienta básica es la página de GeoNames, también la pueden consultar. Es una base de datos a nivel mundial. Uno puede también aquí escoger el país. En este caso yo quería buscar un municipio que se llama Mongua. Quería saber potencialmente dónde estaba, entonces él me arroja esto. Me arroja Mongua, me arroja algunas entidades geográficas asociadas a ese municipio. Ya puedo verificar que está en el departamento de Boyacá, con sus coordenadas, que asumo son las de la cabecera municipal, y me permite hacer una visualización tanto del área como en una imagen satélite, ver potencialmente el área como el shape del municipio, y o si yo quiero más enfocarme como en la parte de población. Aquí están las calles, algunos sitios puntuales. Más adelante vamos a trabajar esta página para descargar unos datos geográficos para que lo tengan. Y ya para terminar esta parte, voy a hablarles de un tema que pues es algo debatido porque como tal, desde el método Radio Punto se propone que una vez tengamos estandarizadas nuestras localidades y organizadas, asignemos unos niveles dependiendo de la clasificación que queramos. Es decir, si yo tengo localidades muy complejas a localidades menos complejas, asignar unos números para así mismo facilitar los procesos de georreferenciación. Sin embargo, y por experiencia personal, a veces estos niveles o uno los obvia o a veces uno, por facilidad del trabajo, de cómo vaya consultando la información geográfica, pues a veces esto se pierde un poco, pero sin embargo se los menciono para que lo tengan presente. Es una forma simplemente de cómo organizar nuestra información. Recuerden que todo lo que estamos hablando aquí es simplemente información que ha salido de procesos, pero la idea es que entre todos al final del taller podamos como
contextualizar cosas y obviamente si ustedes por su trabajo tienen nuevas ideas, pues la idea es que no sean compartidas por todo el grupo, ¿vale? Entonces la clasificación de localidades en el protocolo como tal, si lo revisaron, hacen una clasificación de nivel 1 a 7, siendo el nivel 1 como las coordenadas con una mayor información, porque son localidades que traen coordenadas originales. Esas localidades a nosotros nos gustan mucho porque son en medio de todo como fáciles de georreferenciar, porque simplemente lo que hacemos es ir a comprobar nuestras coordenadas en el sistema de información geográfica que estemos utilizando. Entonces, recuerden, nivel 1 son localidades con coordenadas originales. En el caso que no correspondan a la localidad y a la coordenada, pues ya uno entra al proceso de georreferenciación. El segundo tipo de nivel lo clasifica como aquellas localidades que ya tienen información asociada a una distancia, 1.5 kilómetros, y a una orientación al suroeste de Roche, y que no traen ya coordenadas originales. Un tercer nivel es aquellas localidades que describen como un punto entre dos entidades geográficas, como por ejemplo Villa entre Cajicá y Zipaquirá. Un cuarto nivel son aquellas localidades que no especifican un sitio exacto de colecta, sino se refieren a entidades geográficas o administrativas que pueden contener varios municipios. En el caso del Parque Nacional Natural Chingaza sabemos que está compuesto por varios municipios, entonces no hay una precisión de esta zona. Mongua, por ejemplo, pues ya sabemos por la consulta que hice que pertenece al departamento de Boyacá, pero no hay un punto exacto, solamente hasta municipio. Entonces a eso se refiere el nivel 4. El nivel 5 son ya descripciones muy generales y como se dan cuenta, entonces a medida que vamos incrementando de nivel, la calidad de la localidad va siendo como no tan buena. En el nivel 5 entonces ya encontramos descripciones muy generales que no hacen referencia a un sitio ni siquiera enlazado a municipio o departamento. Un ejemplo claro es orilla del río Magdalena, que pueden ser cuántos municipios o cuántos departamentos. El nivel 6 son localidades que ya tienen descripciones extremadamente generales, en las que solamente sabemos, por ejemplo, el país, Colombia, y para de contar. En ese caso, y dependiendo de la pregunta de investigación que uno tenga, pues va a tener en cuenta esos datos o no. Si yo estoy haciendo un análisis de distribución, no sé, a nivel Latinoamérica, pues ese dato creo que entraría dentro de mis datos, pero si ya es una pregunta de investigación más puntual, pues tendría que entrar a ver si lo valido o no lo valido, o lo tengo en cuenta. Y el nivel 7 se refiere a aquellas localidades que ya tienen información demasiado inconsistente. Son esas localidades que les mencionaba, hay que entrar a revisar con los ejemplares, con las etiquetas como tal, o con las notas de campo. Un ejemplo está allí, es entre Meta y Bichada. No sé, pues si no me especifican ni siquiera, no sé, una distancia o una orientación, pues me queda como muy difícil saber hacia qué departamento asignó la coordenada. Y otro ejemplo es relleno sanitario. En ese caso, pues de hecho relleno sanitario ni siquiera hace parte de una descripción de la localidad, sino como que haría parte de una cuestión de hábitat, por ejemplo. Pues esas localidades son las que toca entrar a analizar mejor. No sé si tengan preguntas. Entonces ahora vamos a irnos a la página del Drive, por favor, al enlace. ¿Ya descargaron la guía? La del Drive. Entonces descarguen por favor. Sí. Y en la memoria que les entregamos, ya la pueden usar. Ahí está, van a encontrar un Excel que dice como ejercicio ABR. Por favor, descárguenlo o ábranlo. ¿Cómo hago para...? Henry.
Sí, es verdad. Ventana P. Listo, entonces todos tienen su archivo. ¿Sí? Van a ver, es un archivo que construimos, algunas localidades son reales, otras son escritas con base a la experiencia de casos que son frecuentes encontrarlos. Van a ver que estos datos no están asociados a nombres taxonómicos porque pues, nos vamos a centrar en la parte geográfica. Si ustedes quieren asignarles nombres taxonómicos a su gusto, pueden hacerlo, pero sí pues, es importante el ID, para que incluyan esto, y los ejemplos de localidad. Usualmente cuando consultamos datos, digamos en un sistema que no tenga como una depuración o que simplemente fueron anotados así pasados de la etiqueta o de las notas de campo en Excel, nos encontramos con esto. No sé si ustedes lo han experimentado. Pero entonces la idea acá es que ustedes con base a esas 15 localidades teniendo aquí, igualmente pueden hacer uso de la página de Darwin Core, pero en esta guía entonces ustedes van a ver que están algunas descripciones como lo que yo les mencionaba acerca de la tabla, de las 7 clases que ellos identifican. Y a continuación está una tabla con las subclases por cada uno de esos elementos. Más abajo, tengan en cuenta la parte de ubicación, que es en lo que nos vamos a centrar. Vean que cada uno de esos es un elemento diferente. Y de la ubicación, cuerpo de agua, código del país, localidad, ¿sí? Entonces, abajo de la guía van a encontrar la descripción para cada uno de esos elementos. En la página 17 está lo que se refiere a la ubicación. Ahí pueden encontrar la descripción para cada uno de esos elementos. A veces puede ser confusa, puede que haya elementos o conceptos que todavía no manejemos, no se preocupen por eso, que más adelante vamos a retomar esos conceptos. Pero lo que quiero es que con base a esas 15 localidades ustedes construyan un archivo en Excel con los campos que crean pertinentes para ir organizando esos datos. ¿Sí? Acuérdense de guardar su archivo original para que no haya problemas. Entonces ahí cualquier cosa me cuenta. ¿Dime? Sí, puedes hacerlo en tu mismo archivo o crear otro archivo original.
Una persona que quisiera como exponer aquí en el tablero, al menos decirme qué campos tuvo en cuenta o cómo lo hizo. No sé, si alguien se anima. La chica allá de atrás, por favor. ¿O prefieren terminarlo y si tienen alguna pregunta, hasta el momento? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todos satisfechos? Vale. Bueno, ya la parte de estandarización de datos, pues, ahorita vamos a hacer una práctica para depurar los datos de otra forma. Si se dieron cuenta de que la sistematización de datos, la organización, nos lleva mucho tiempo, hay que tener bastante paciencia con eso, no es esperarse para cuando vienen los procesos. No sé si tengan alguna pregunta que quieran de pronto. Sin embargo, yo esta tarde pues les envío, les decía, a ver, hace una vídeo, les envío en cómo podría ser una forma en la que se realizarían esos datos en los campos estratégicos. Y si surgen más preguntas, pues igual en estos días cualquier cosa me comentan. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Como han visto, la georreferenciación no es solamente colocar el chinchete en un Google Earth y tener la coordenada o arreglar como más o menos nosotros creamos que va la etiqueta. Tiene como un número de componentes para poder tener una localidad estandarizada. ¿Y todo para qué? Para que podamos nosotros poder compartir nuestros datos o para que en nuestras colecciones tengamos una muy buena calidad de datos. Para eso, pues vamos a hablar como algunas herramientas para la depuración de los datos geográficos. Esas herramientas nos generarían como una serie de preguntas. ¿Por qué creemos que necesitamos depurar los datos? ¿Ustedes por qué creen que debemos depurar los datos? Creo que también es una pregunta de las que les hizo Ángela, pero a mí me gustaría como escuchar más opiniones porque en ese momento pues todos estaban como con miedo, ¿qué podemos decir? Pero ya teniendo como el concepto o lo que vieron con Ángela, me gustaría escuchar como esas opiniones. Para disminuir el error en la base de datos, para prevenir errores como la utilidad y que los datos que vamos a presentar, vamos a compartir, sean fieles realmente a esos lugares donde están las colecciones. Papel de comparaciones también. Para eliminar también información que de pronto esté rara o pues que sea redundante. En macroeconomía, cuando uno aplica un test de Mantel, por ejemplo, unos datos que estén depurados disminuyen la correlación espacial, que es fundamental en bases de datos de ese tipo. Okay. Camila, ¿por qué necesitamos depurar nuestros datos? Bueno, porque lo que te digo también creo que es para que todos queden como con las mismas, o
patrones, o sea, que todo esté como bien estandarizado y que uno tenga la posibilidad de, si quiere buscar, digamos, todos los de Cundinamarca, simplemente le hacer un clic y no tiene que empezar a bajar ahí para empezar a buscar entre todas las mil cantidades de datos que uno tiene. Bueno, lo que uno podría encontrar es que los datos que necesitamos depurar es por poder corregir datos incorrectos, aquellos datos que están incompletos, algunos datos que son inexactos o algunos datos que no pertenecen a esos datos. Por lo tanto, para depurar nuestros datos nosotros tenemos que sustituir, modificar o eliminar aquellos datos que se consideran como sucios, que pueden tener alteraciones, pueden tener errores de transcripción, puede tener un cero, un símbolo que no es el adecuado, que generaría que nuestros datos estén, pues que no sean válidos. Dentro de la calidad de datos tenemos como esta escalerita, donde exactitud, uniformidad, densidad y unicidad son los datos que más requerimos. Unicidad es la eliminación de los datos duplicados. La densidad es más estadística. Y la uniformidad, como decía Camila, o como todos saben, es tener nuestros datos uniformemente. O sea que, como dijo Camila, que cuando busquemos Cundinamarca no nos encontremos con C marca, Cundi marca, con todo ese, pues, con todos esos patrones que no nos dicen nada. Un ejemplo básico de lo que podríamos encontrarnos en las bases de datos es estos tres símbolos, que en muchos teclados uno podría hundir cualquier, por ejemplo, en la mayoría está debajo del escape, pero si uno no sabe cuál es la codificación del teclado, o más exactamente del Windows, uno no podría meter cualquiera de estos. Y cuando tengamos el Excel, en el Excel no nos va, bueno, en algunos casos de Excel no nos va a registrar si es un anillo, si es un indicador ordinal o si es el símbolo de grados. Entonces tenemos que, por ejemplo, el símbolo de grados, si usamos código ASCII, podemos hacerlo con la tecla ALT y los números 248. Esa formación nos da exactamente el símbolo de grados cuando vamos a trabajar en coordenadas. Pero si nosotros, por ejemplo, usamos el AL y el 167, nos daría el ordinal masculino. Es cuando tenemos el número 1 y cuando decimos primero, entonces es 1 y el símbolo ordinal. Ahora lo que nosotros vamos a trabajar es, no sé si ustedes conocen algo o si son súper expertos en tablas dinámicas. Las tablas dinámicas es una herramienta de Excel que tiene esas formaciones. Por ejemplo, la primer gráfico es en las tablas dinámicas en Windows, el segundo es las tablas dinámicas en Mac, y en Linux no se llama tablas dinámicas sino piloto de datos. Y la gráfica de abajo es otra herramienta que se llama OpenRefine o Google Refine, como la quieran llamar, ya que Google fue que la compró a una empresa y ellos siguieron con el desarrollo. Entonces vamos a trabajar como esas dos herramientas que nos permiten depurar muy fácil nuestros datos y saber por estadística como que, bueno, que de nuestros datos están malos. Entonces, como les decía, en Office o en OpenOffice tienen estos nombres. Entonces, si quieren podemos abrir el Office. Creo que aquí solamente Gustavo tiene Linux. Ah, bueno, tú también tienes... Sí, pero... Ah, ok. Entonces podemos abrir una hoja de cálculo de Office y vamos a...
¿Estamos listos? ¿Recuerdan que en el Drive había un archivo en Excel que yo les dije que si pudiéramos bajar todos de una vez sería muchísimo mejor? Bueno, aquellos que no lo bajaron, les toca otra vez entrar al Drive y descargar el archivo que se llama tipos de localidades. Entonces vamos a encontrar algo como esto. Ahí lo que vamos a hacer es eliminar las 3 primeras casillas, que son como los ejemplos que Carlos creó para nosotros poder tener estas localidades. Entonces, si quieren, eliminen esas tres primeras casillas y que solamente quede ID, departamento, municipio, localidad, altura, hasta, si no me equivoco, latitud. La eliminan desde aquí hasta el segundo. ¿Tú lo bajaste ya? Debe estar ahí. A ver, ábrelo. No, si quieres. Si quieres, tú le das centro de la y lo descargas. Es HP. Dos puntos después de los 2 puntos antes de los slash. Y luego sigue no, es que tienes muchos errores. Mira los 2 puntos. Solo viene ese. Y es solo que Si no es como tal. Parece que sí es. Ahí le pone sí, no, sí, sí. Sí, así. Es la de ese. Con ese. Con ese. Porque no tienes de ese, porque no tienes de ese. Sí. No, pero si quieres, mira, pues eso no, si quieres bajarlo. Ya, sí. ¿Estamos? Listo, entonces ahorita para mirar las tablas dinámicas lo único que hacemos es, bueno, podemos hacer es seleccionar acá en esta esquina, donde nos seleccione todos los datos. Él nos va a seleccionar como de la celda AA hasta donde quieras.
Por ejemplo, si necesitamos solamente trabajar con un juego de datos, pues seleccionamos las columnas que nosotros queremos y las filas que nosotros queremos y ahí con esos datos trabajamos. Siempre está en data. ¿Alguien la vio? A la izquierda. Sí. Listo. Bueno, aquí en este Windows se llama Pivot Chart y les va a seleccionar, pues ya todos tienen, ¿miraron dónde sacan las tablas dinámicas? No es. No. A la izquierda. Sí. Cancelar. Cancela. Hay una fecha. Ah, listo, entonces, ¿todos agarraron? Entonces, ¿qué no? En estos se van a insertar. Se van a insertar. Y ahí mismo a la parte de la izquierda tabla dinámica. Un ejemplo. Entonces pues ahí nos va a salir qué rango, pues cuál es el rango de nuestros datos. Nos va a decir si queremos ponerla en el mismo libro de Excel o en otra ubicación diferente. Entonces nos va a salir algo como esto. Aquí nosotros contamos con los datos que tenemos en cada una de las columnas y nosotros podemos, tenemos esta parte de acá que es donde vamos a ir jugando con nuestros datos. Lo chévere es que uno puede arrastrar cualquier columna a cualquier parte y así uno va mirando acá los resultados. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo aquí podríamos agarrar departamento y lo vamos a poner en las filas. Entonces si ustedes ven, solamente con seleccionar departamento y lo llevamos a donde nos dice que son las filas, vamos a tener estos resultados. ¿Qué ven en nuestros resultados? Entonces ya fácilmente podemos mirar que tenemos una, no sé cuánto, 12 o más resultados. Bueno, sí. 2, 4, 6, 8, 9 resultados. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen una base de datos de 10.000 o 100.000 registros, pues imagínense uno poderse poner a buscar o a reemplazar, búsqueme todo lo que dice Cundinamarca. Entonces esto nos da como fácilmente una aproximación. Lo chévere es que también nosotros le podemos decir aquí en valores que nos cuente cuántas filas o cuántos resultados dentro de cada dentro de cada labelo hay repetidos. Entonces encontramos que Cundinamarca tiene 49 y el resto de Cundinamarcas, a excepción del SIN, tienen 1. Entonces lo que nosotros podíamos hacer es ahí sí devolvernos a nuestros datos y decirle, bueno, listo, entonces vamos a seleccionar todo esto y empiece a reemplazar digamos celda por celda, pero eso sería como muy tedioso. Entonces para eso es que nosotros vamos a usar como el otro programa, porque aquí nos muestra fácilmente que tenemos muchos datos con duplicidad, pero en el otro programa con hacer 2 o 3 clics podemos tener nuestros datos ya más homogenizados. Entonces si quieren pueden, no sé, podríamos buscar otra cosa. Lo chévere en la tabla de dinámicas es que podríamos decirle como que mire, yo quiero que me filtre, seleccionamos ahí los filtros y el filtro siempre
lo va a poner en la parte de arriba. Entonces podríamos también decirle, miren, yo quiero que me filtre todos los, si esto estuviera, si fuera solo un conjunto de datos, solamente que me filtre los Cundinamarca que están sobre los 800. Entonces ahí podremos empezar a usar otro tipo de resultados. La ventaja con las tablas dinámicas es que uno puede hacer o puede tener resultados muy fácil sabiendo cómo acomodar entre columnas, filas, filtros y los propios resultados. Podemos tener, no sé, cuando queramos hacer cosas estadísticas muy rápidas, podemos jugar con estas cosas, y es una herramienta no solamente para la depuración de datos, sino para trabajar con todos nuestros Exceles y trabajar pues fácilmente. Entonces ahí podemos cerrar Carlos, ¿en qué parte tenés vos el OpenRefine, la carpeta de OpenRefine? ¿El de? Sí. Es que yo vi ahí dos. Sí, creo que el primero. Bueno, el que dice los 5. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la otra herramienta que yo les nombraba, que se llama OpenRefine. En este caso todavía sigue teniendo el nombre de Google Refine. Nosotros, ¿qué podemos hacer para trabajar con eso? Entonces podemos buscar en Google algo que se llama OpenRefine, ponemos en Google OpenRefine y nos va a lanzar esta página. En esta página hay unos videos que son pues supremamente fáciles para uno poder entender qué puede hacer con Google Refine. Lo único problemático que he encontrado en Google Refine son hacer las fórmulas, porque casi siempre son expresiones regulares, entonces uno tendría que aprender a hacer expresiones regulares para poder sacarle como todo el provecho. Me he encontrado, no sé, creo que 5 a 6 fórmulas que hacen cosas básicas como transformar, eliminar duplicados y ese tipo de cosas. Entonces lo que podemos hacer es, aquí nos vamos a descargas. En descargas él nos va nos va a mostrar esta página. Como ellos subieron una versión que es a la 2.6, pero lo chévere es que se vuelve multiplataforma. O sea, es una aplicación multiplataforma. Es una herramienta multiplataforma. Entonces, bueno, la idea de qué carajos es Google Refine o OpenRefine es una herramienta que, como les estaba diciendo, ayuda a entender la estructura y la calidad de nuestros datos. Por lo tanto, la otra idea es que nos permite tener y corregir los datos más comunes. Un dato muy común y algo que yo vi en algunos juegos de datos que me pasaron de las bases de datos del instituto en sus Exceles fue el error que les contaba del anillo, del ordinal y de los grados. Eso pues era muy curioso porque uno, por más de que busque en su Excel, uno nunca va a encontrar qué símbolo es. Mientras que aquí hay una parte donde uno fácilmente lo puede observar qué símbolo estamos trabajando. Como les decía, ¿dónde lo podemos conseguir? Es una herramienta gratuita y lo podemos descargar, como vieron, de la página de OpenRefine. Y el proceso de instalación es súper simple. En los Windows, lo único que podemos hacer es descargar el comprimido, que casi siempre es un zip. Le damos a ejecutar, él abre una carpeta y ahí pone
todos los archivos a ejecutar del OpenRefine, y donde el archivo que ejecutamos es el que tiene el símbolo del diamante, que no se van a asustar porque casi siempre en Windows le abre una consola y empieza a salir un poco de letras que uno normalmente no entendería, puro lenguaje ingeniero. Luego de eso, él automáticamente les abre una sesión de navegador. No les recomiendo que usen Explorer, primero porque es muy malo, segundo porque la gente de Google no